Hola, mi nombre es Valeria Vargas y les voy a hablar sobre las estrategias de reproducción que se dividen en dos, asexual y sexual. Ahora les voy a hablar sobre qué es la reproducción sexual. En biología, la reproducción sexual es todo proceso de generación de un individuo nuevo que involucra a dos individuos de la misma especie pero distinto sexo. Se diferencia de la reproducción asexual porque implica la combinación de los materiales genéticos de ambos progenitores para formar uno nuevo. La reproducción sexual es característica de los organismos eucariotas, de aquellos cuyas células poseen núcleo bien definido y sobre todo pluricelulares. Hola, mi nombre es Eren Goel Mojón García y hoy les vengo a presentar la mitosis y meiosis. La mitosis es un proceso de división celular en células eucariotas que permiten el crecimiento, desarrollo y reparación de los organismos. Prometafase. Se fragmentan la envoltura nuclear y los microtubos se unen a los cromosomas. Metafase. Los cromosomas se alinean en la placa metafísica. Anafase. Los cromátidas se separan y migran a los polos opuestos. Telofase. Se restablece la envoltura nuclear y los cromosomas se descondensan. La meiosis consta de dos divisiones celulares consecutivas, llamadas meiosis 1 y meiosis 2, cada una con sus fases respectivas. Citocinesis. Se divide el citoplasma generando dos células hijas idénticas. La meiosis 1 consta de una profase 1, que esta se divide en 5 subfases. Cigotoneo. Ocurre la sinapsis, donde los cromosomas homólogos se aparean formando bivalentes o tetradas. Hola, mi nombre es Ceci Carrillo y yo les voy a explicar lo que son los esquejes, los acodos y la reproducción asistida. Bueno, ¿qué son los esquejes? Los esquejes son los fragmentos de las plantas que se cortan para producir otras sin la necesidad de utilizar semillas. ¿Cómo se presenta en la imagen? Bueno, hablando de la reproducción asistida, pues esta reproducción es en la cual tienen que intervenir los seres humanos para producir así una planta. Esto implica un método artificial, como los antes mencionados, lo que quiere decir que bueno, esta reproducción asistida pues es el conjunto de cosas que mencioné anteriormente. Bueno, como características tenemos que también este proceso se trata de una reproducción asexual. Bien permite conservar diferentes especies vegetales y como también permite cultivar plantas que no producen muchas semillas. Por ende, permiten optimizar el uso de recursos. Bueno, a continuación les voy a explicar lo que son los acodos. Bueno, se raspa una rama joven para después que sea espolvoreada con hormonas y esta forme raíces y musgo húmedo. Al generarse estas raíces, se corta y se trasplanta. Y bueno, como segundo paso sería introducir este trozo a un recipiente con agua o con tierra para que eche sus raíces. Bueno, ahora les voy a explicar un poco del procedimiento. En el primer paso para hacer esto, se necesita cortar un trozo vivo y tierno de la especie, que como ya lo había mencionado antes, puede ser una hoja, una raíz, un tallo, etc. Bueno, las características de este proceso es que se puede obtener por medio de tallos, raíces, ramas y hojas. Bueno, otra de las características es que se puede introducir en sustrato o directamente a la tierra, para que así puedan hacer su raíz. Bueno, como ya lo decía anteriormente, este es un proceso de reproducción asexual y no se necesita la fecundación. Otra característica es que las plantas que ya estén enraizadas van a ser igual a su progenitora, completamente idénticas. Esto se emplea en la jardinería básica y se le conoce como la reproducción asexual. Buenas tardes, me llamo Megaliza Checa Ceja y les voy a hablar sobre la fisión binaria y reproducción asexual en orígenes simples. La reproducción asexual es un proceso en el que solo un organismo da origen a descendencia genéticamente idéntica, sin la necesidad de gamentos o fertilización. Dentro de este tipo de reproducción, la fisión binaria es uno de los métodos más comunes en organismos unicelulares.
el proceso de la fisión binaria, el primero es la replicación del ADN. La célula copia su material idéntico. La segunda es el crecimiento y la ovación celular. La célula se alarga para prepararse para la división. La tercera es la separación del ADN, en la que cada copia del ADN se mueve en polos opuestos de la célula. Y en la 4, la división celular, se forma un septo, que separa la célula en dos. Otros tipos de reproducción sexual es la gemación, en la que un organismo genera protrusión o un brote, que crece hasta formar un nuevo individuo. Ocurre en organismos unicelulares y pluricelulares. Otro ejemplo sería la fragmentación. Un organismo se divide en fragmentos, cada uno de los cuales puede regenerar un nuevo individuo completo. Ocurre en organismos multicelulares con gran capacidad regenerativa. Mi nombre es Ian Ariel Sánchez Montes y yo voy a dar la conclusión. Bueno, en conclusión de todo el tema de las reproducciones sexuales y asexuales, tenemos en cuenta que la asexual nos ofrece una rapidez y eficiencia, la cual permite a los organismos localizar entornos estables sin tener la necesidad de una pareja, en este caso macho y hembra. Y en el caso de la sexual, tiene la variedad de la genética, la cual se combina por el ADN, lo que fortalece la adaptación a largo plazo. Pero requiere mucho más energía y la presencia de los dos gametos, que es XY y XX.